A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre algunos temas importantes. Uno de estos es la enfermedad cardiovascular. Esta implica un grupo de muchas patologías que son muy frecuentes en nuestro país y en nuestro medio. Estas causan mucha morbilidad, mucha mortalidad a nivel mundial. Muestran una relación directa con la enfermedad renal y por tanto es muy importante conocer sobre las patologías y los nombres que se asocian a estas enfermedades. Entonces a continuación vamos a definir cada uno de estos conceptos. Bueno, tomando en cuenta que la enfermedad cardiovascular tiene alta incidencia, de acuerdo con datos de la OMS debemos considerar que cuando nosotros nos referimos a enfermedad cardiovascular, nos estamos refiriendo no a una sola enfermedad, sino a un grupo de enfermedades que causan problemas en el corazón y los vasos sanguíneos. La enfermedad cardiovascular se clasifica en hipertensión arterial, lo que normalmente se denomina presión alta, cardiopatía coronaria, lo que conocemos como infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, que se conoce como apoplejía, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cardiopatía reumática, las cardiopatías congénitas y las miocardiopatías. Se calcula que alrededor del mundo más o menos 17.5 millones de personas en el 2012 fallecieron debido a enfermedades cardiovasculares, las cuales representan el 30% de las defunciones registradas en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Cada año mueren más personas por algún tipo de estas enfermedades. De estas muertes, aproximadamente 7.4 millones se debieron a cardiopatías coronarias y 6.7 millones a accidentes cerebrovasculares. La enfermedad cardiovascular afecta en mayor medida a los países de ingresos bajos. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en estos países y afectan en igual cantidad a hombres y mujeres. De esto se extrapola el dato que para el año 2030 habrá un aproximado de 23.6 millones de personas que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular y principalmente cardiopatías como el tipo de infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte en este tiempo. Bueno, y hablemos de los tipos de enfermedad cardiovascular. La cardiopatía coronaria o la enfermedad coronaria es la más común de todas las enfermedades cardíacas. Esto sucede cuando en la arteria coronaria se acumula placa de grasa o lo que conocemos como la ateromatosis, produciendo un estrechamiento en la luz de la arteria, lo cual no permite que la sangre fluya de manera adecuada y transporte el oxígeno necesario hacia el corazón. Una arteria coronaria que esté bloqueada puede producir lo que conocemos como un ataque cardíaco y con el tiempo esta también produce otras serias consecuencias como la que es debilitar al corazón, es decir, que la bomba cardíaca no bombee la cantidad de sangre suficiente y también puede producir alteraciones en el ritmo cardíaco, es decir, en los latidos. Estos pueden ser más frecuentes o pueden ser más lentos. Otra de las patologías que se agrupa dentro de la enfermedad cardiovascular es la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta se produce cuando el miocardio se vuelve o muy rígido o se vuelve débil.
Este deja de bombear la suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el cuerpo debido a que no llega la cantidad suficiente de oxígeno que se requiere para realizar las distintas actividades de cada órgano. La enfermedad puede afectar al lado derecho o al lado izquierdo del corazón, pero habitualmente abarca las dos cavidades, tanto izquierdas como derechas. Para que se produzca insuficiencia cardíaca tenemos varios factores y entre estos tenemos la hipertensión arterial, también como la cardiopatía isquémica y también la enfermedad renal crónica. Entonces, como ustedes notarán, son enfermedades que causan otro tipo de patología como la insuficiencia cardíaca y se convierte en una especie de círculo vicioso que una enfermedad conduce a la otra o le produce aceleración en su progresión. Bueno, y continuando con las diferentes denominaciones, tenemos a las arritmias. Las arritmias cardíacas, en cambio, es cuando la frecuencia, el pulso o los latidos del corazón no son a tiempos determinados, sino que pueden adelantarse o pueden atrasarse. Esto es cuando el sistema eléctrico del corazón no está funcionando bien, no está funcionando de manera correcta. El corazón, como les decía, puede latir más rápido o puede latir demasiado lento y de una manera muy irregular. Algunos problemas cardíacos, como el ataque cardíaco o la insuficiencia cardíaca, pueden llegar a causar problemas con todo este sistema eléctrico en el corazón. Algunas personas ya nacen con esta predisposición a las arritmias, mientras que en otras, debido a otras enfermedades, se presentan, ¿no? Claro, las enfermedades valvulares también son comunes en nuestro medio. Estas afectan a los tejidos que se encuentran entre las cavidades del corazón, que se denominan válvulas cardíacas. Normalmente hay 4 válvulas que separan las cavidades. La sangre, cuando estas son incompetentes o cuando no se pueden cerrar bien, que se llama insuficiencia, provoca una regurgitación con un regreso de la sangre hasta la cavidad desde donde está siendo enviada y produce obviamente esto un mal funcionamiento, obviamente esto produce el crecimiento de las cavidades cardíacas, o que también puede llevar a la insuficiencia cardíaca. También hay la posibilidad de que las válvulas se encuentren bloqueadas o sean estrechas, lo que se denomina estenosis, y también obviamente va a conducir a problemas cardiológicos. Una persona, nosotros podemos detectar que tiene algún problema valvular cuando durante el examen físico, durante la exploración del paciente, auscultamos lo que se denomina el soplo cardíaco. Por lo tanto, el soplo cardíaco no es una patología en sí, sino viene acompañado probablemente de una valvulopatía en algunos de los casos. Bueno, entonces el soplo es cuando la válvula cardíaca no se cierra bien o cuando se cierra demasiado rígido. O cuando está muy estrecho. O cuando está muy estrecho. La sangre crea una turbulencia al pasar de una cavidad a otra y produce este ruido característico durante la exploración física. Sí, no, es común también escuchar que muchas personas dicen, tengo un soplo. Entonces claro, ya sabemos lo que es un soplo, ¿no? La arteriopatía periférica, bueno, vamos a entender que nuestro cuerpo está irrigado por muchos vasos sanguíneos. Algunos de ellos son muy finitos, están en las partes más lejanas del corazón, en piernas, en brazos, y estas tienden en ocasiones a ocluirse, por lo que ya habíamos explicado, por las placas de grasa, por las placas de ateroma, de tal manera que no llega una cantidad adecuada de oxígeno a los miembros inferiores, por ejemplo. Esto conduce a la lesión de los nervios, a la lesión del músculo, tanto que en ocasiones produce las llamadas úlceras vasculares, que por las condiciones en las que está a veces es difícil que se cierre. Exactamente, y además no solo las úlceras, también podemos observar lo que denominan gangrena, que las partes distales, los dedos, las partes de las puntas, sobre todo de los dedos de las manos, de los pies, suelen ponerse de otro color, inicialmente azules o color violeta y posteriormente se vuelven negras, pierden la vitalidad y obviamente pueden desencadenar en una amputación, ¿no? Claro, y estas se ven agravadas cuando hay otros problemas de salud, la obesidad que ya habíamos visto en capítulos anteriores, en la diabetes hay una alteración en la cicatrización, entonces las úlceras vasculares son las que más cuidado debemos tener. Además, siempre recordar que también por ser un tejido muerto que no está bien vascularizado, tiene alta probabilidad de infectarse. Bueno, la hipertensión arterial también forma parte de la enfermedad cardiovascular.
La hipertensión arterial es una patología muy prevalente en la población, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, y se trata del incremento de la presión arterial en cifras superiores a 140/90. Aquí hay que aclarar algo para que quede claro el concepto de que no hay presión arterial normal para la edad. No podemos decir que una persona, porque tiene más años, puede tener o manejar cifras tensionales más altas. La presión arterial, los valores son extrapolables a toda la población. Si bien es cierto, en pacientes que están muy debilitados o que son de edad muy avanzada, probablemente se puede mantener el límite un poquito más alto para evitar molestias, evitar caídas o desmayos. Sin embargo, la presión normal siempre va a ser menos de 140/90 y ese es nuestro objetivo para evitar complicaciones posteriores, entre las que se incluyen daño en los ojos con pérdida de la visión, lo que se llama retinopatía hipertensiva, también la nefropatía hipertensiva que conduce a la enfermedad renal crónica y posteriormente incluso con el ingreso a diálisis. Bueno, la hipertensión considero que es la reina de las enfermedades cardiovasculares. Sí, es muy prevalente, se produce sea sola, aislada, muchas veces es idiopática, esto quiere decir que no viene dentro del contexto de otra enfermedad. Y la mayoría de pacientes que tenemos presentan hipertensión acompañado de otras patologías. Entonces es muy prevalente y además tiene una alta morbimortalidad. Cuando decimos morbilidad nos referimos a que produce otras enfermedades y que puede causar complicaciones de otras enfermedades. Y mortalidad obviamente cuando desencadena una muerte directa por cifras de presión arterial no controladas. Claro, bueno, y la hipertensión también tenemos que aclarar cuando ya hay un diagnóstico de hipertensión, pues es algo que se lo va a llevar toda la vida, no es por unos meses. Estamos muy frecuentemente, vemos en las consultas que los pacientes llegan con que alguien les dijo que tiene hipertensión, tomaron el medicamento porque ya se curaron, dejaron de tomar, vienen a la consulta y pues encontramos unas cifras arteriales de preocuparnos. Claro, exactamente. Un paciente que ya es diagnosticado de hipertensión arterial obviamente debe mantener su medicación probablemente por el resto de la vida. Digo probablemente porque ocasionalmente, eventualmente se puede hacer algún cambio de medicación por algún motivo, alguna molestia, algún efecto adverso que esté causando, se puede disminuir la dosis o inclusive se puede retirar por un tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya curado de la hipertensión arterial, simplemente está en un estado de que nos estamos adaptando, probablemente el cuerpo se está adaptando, pero no está curado y los controles deben seguir en forma subsecuente para evitar las complicaciones que se les había mencionado anteriormente. Los controles en una hipertensión, ¿cada cuánto debe ser? Habitualmente se realizan cada 3 meses porque obviamente si estamos tomando una medicación en forma crónica debemos también hacer controles en los órganos diana. Los órganos diana son los órganos que se ven más afectados por una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, los órganos diana van a ser los ojos, el corazón, los riñones principalmente, no son los únicos, pero son los principales. Y evidentemente vamos a tener que mandar un control de presiones a la casa para saber cómo se está llevando en el momento que no le estamos viendo en el hospital. Debemos controlar también cómo se encuentra la función renal para evitar a veces cambios mínimos, nos pueden dar una pauta inclusive para cambiar la medicación. Habitualmente en un paciente estable que está la presión controlada, lo ideal cada 3 meses. Si estamos iniciando terapia, cambiando la medicación, puede ser a la semana, a los 15 días o al mes, dependiendo los cambios que estemos haciendo y cómo se encuentre la presión, en qué rango se están manejando. Claro, parte del tratamiento es que el paciente acuda a los controles cada vez que el médico se lo pida. Creo que esto sería muy importante. Y signos de alarma en caso que, bueno, en el transcurso a partir del diagnóstico y en el transcurso del mismo, ¿qué signos de alarma debe tomar en cuenta el paciente? Realmente la hipertensión arterial cuando ya se presenta en forma crónica, o sea, un paciente que ya tiene muchos años de presión arterial y si no está controlado, el cuerpo sufre una adaptación a estas cifras de presión arterial alta y muchas veces no tienen mayores molestias, o sea, tienen dolor de cabeza, se sienten un poco cansados, sienten palpitaciones. Las palpitaciones es sentir los latidos del corazón que habitualmente no sentimos.
Esas son las molestias leves, pero también pueden haber crisis hipertensivas, que es cuando la presión sube de forma brusca, rápida, y que pueden darse daños en órganos ya puntuales, por ejemplo, lo que se conoce como derrame cerebral, que es por ruptura de las arterias del cerebro, que obviamente va a causar deterioro del estado de conciencia, dolor de cabeza muy severo, vómitos en proyectil, o sea, con gran fuerza, sin náusea previa. También problemas para hablar, para comunicarse o parálisis de algún lado del cuerpo. También tenemos daño que puede producirse en forma aguda en los riñones, desarrollando una insuficiencia renal aguda, inclusive pueden dejar de orinar. Son daños que pueden producirse de forma súbita, o problemas cardiológicos como infartos, puede haber taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca. Son muchas las señales que puede haber, pero estos son casos no controlados y en los que la presión sube rápidamente. Sí. Bueno, y continuando, vamos a ver otro término que se utiliza en la enfermedad cardiovascular, y es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es causado por la falta de flujo sanguíneo a los vasos del cerebro. Esto puede ser ocasionado por dos situaciones: por una debilidad en la pared del vaso sanguíneo que provoca la ruptura del mismo, o por un coágulo que ha viajado desde áreas lejanas del corazón o desde el mismo corazón y se ha enclavado en el vaso sanguíneo y evita que el flujo de sangre llegue a las áreas más nobles del cerebro y disminuye la oxigenación. El accidente cerebrovascular igual tiene muchos factores de riesgo que son los que ya hemos visto para el resto de términos, ¿verdad? Claro. En este grupo de enfermedades cardiovasculares también tenemos las cardiopatías congénitas. Estas hacen referencia a problemas de la estructura y funcionamiento del corazón que están presentes desde el nacimiento. Ese término describe muchos problemas de diferente tipo que pueden afectar de comunicación entre las cavidades, estrechamientos, problemas en la formación de los vasos que salen del corazón, y es el tipo más común de anomalía congénita. Entonces, de pronto muchos bebitos ya nacen con estos problemas y obviamente son diagnosticados de manera temprana, y habitualmente la resolución suele ser quirúrgica. Sí, y en eso se utiliza bastante el término soplo. Ajá, también que nacieron con un soplo. Bueno, asociado también a esto tenemos la cardiopatía reumática. Esta es causada por una lesión directa a las válvulas del corazón. Cuando hay el antecedente de una infección por una bacteria que se llama estreptococo, esta lesiona la válvula cardíaca y la válvula cardíaca a su vez se cicatriza. El momento que se cicatriza, no se cicatriza bien, dejando que esta válvula deje un espacio muy abierto de tal manera que la sangre empieza a salir de manera normal. Esto puede ser producto de una fiebre reumática, que esto lo analizaremos más profundamente en siguientes capítulos. Pero bueno, la fiebre reumática es causada por una bacteria que puede dar infecciones de garganta, infecciones del riñón, infecciones de la piel. Como les decía, afecta principalmente a niños y en especial en niños de países en vías de desarrollo. Más o menos hay un 2% de pacientes que fallecen a causa de este tipo de una enfermedad cardiovascular, pero relacionado con algo reumático. Tú que estás más en relación con la parte reumatológica, ¿todavía hay casos de fiebre reumática? Porque a veces se reciben a consulta pacientes que vienen con el diagnóstico de fiebre reumática y que se encuentran recibiendo antibióticos, la penicilina, cada 21 días desde hace años, o sea, por más de 20 años a veces, y que tienen ese diagnóstico establecido y con esa forma de tratamiento. Bueno, sí, es un término que se abusa mucho de él, decir fiebre reumática. El paciente debe cumplir ciertos criterios, dentro de estos que realmente tenga un daño cardíaco, que tenga un daño renal y que tenga daño articular. Entonces es muy común que cualquier niño que llegue con un dolor de garganta ya le dicen que es fiebre reumática. Y el tratamiento sí es a base de antibiótico, pero la regla internacional nos dice que debe ser hasta los 21 años. Y vemos que son niños que utilizan 6 meses, 1 año el tratamiento antibiótico. Pero realmente hasta el momento no se ha visto. Se detecta ahora, pero ya en etapas muy tardías. Estamos hablando de pacientes de 80, 70 años que ya tienen prótesis cardíaca,
pero determinar y diagnosticar pues no se lo ha visto. Claro, ya es un poquito raro hacer ese diagnóstico. Bueno, considerando que ya hemos mencionado las patologías que forman parte de la enfermedad cardiovascular, obviamente al ser enfermedades crónicas debemos hacer un poco de énfasis en la prevención y obviamente para enfocarnos en la prevención debemos conocer cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Bueno, los factores de riesgo. Los antecedentes personales de una enfermedad cardíaca o una enfermedad arterial. Que el paciente tenga sobrepeso, que tenga obesidad, que tenga una dieta alta en sal, inactividad física, síndrome metabólico, que tenga antecedentes familiares, es decir, familiares cercanos que tengan hipertensión o enfermedad cardíaca, que sea fumador, que tome alcohol, factores genéticos y raciales. El sexo masculino también es uno de los factores que predispone, la edad, la diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Se ha demostrado en muchos estudios que el consumo de tabaco, disminuir el consumo de tabaco, reducir el consumo de sal, una dieta adecuada con fruta, verdura, disminuye en gran medida los eventos cardiovasculares. Pero también si es necesario prescribir o dar medicamentos, aquí entran los medicamentos para bajar el colesterol y también para la hipertensión, que es lo más importante, ¿no? Claro. Bueno, estos son los factores de riesgo típicos de la enfermedad cardiovascular, pero también hay factores de riesgo atípicos que vienen de la mano con otras enfermedades como la enfermedad renal. Actualmente la enfermedad renal crónica está catalogada como un factor de riesgo independiente para presentar enfermedad cardiovascular. Así tenemos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen mucho más riesgo de morir por un problema cardiológico que por un problema renal. Tienen hasta un 50% más de riesgo y en pacientes jóvenes, extrapolando datos, se ha logrado determinar que pueden tener hasta 500 veces más de riesgo. Entonces esto quiere decir que un paciente, por ejemplo, que tenemos en diálisis, muy probablemente no se va a morir por un problema derivado de la terapia, del tratamiento, sino probablemente morirá de infarto o una muerte súbita provocada por problemas cardiológicos. En base a estos conceptos se ha logrado establecer campañas que determinan el cuidado de los riñones asociados a los cuidados del corazón. Como ya les había nombrado en otros capítulos, hay el Día Mundial del Riñón, que hizo referencia inclusive a que no dejamos que nuestro corazón se rompa por una enfermedad renal. Bueno, vamos a extendernos en este tema un poquito más en otros programas y para poder profundizar un poquito más en el tratamiento, en las medidas preventivas, siempre considerando que toda enfermedad crónica, el tratamiento no es curativo y que es muy caro siempre el tratar enfermedades que son a largo plazo y nos debemos enfocar en la prevención. Bueno, siga usted entrando a la página www.nefrolupus.com. Déjenos sus mensajes, sugerencias, sus preguntas, que en programas futuros nosotros intentaremos resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.